Hola, ¿qué tal chicos? Sean todos muy bienvenidos a nuestro curso sobre intercesión. Un tema muy importante para toda la vida cristiana y principalmente para este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Bien, me presento, mi nombre es Juan, tengo 29 años, soy chileno, soy consagrado de la comunidad de vida y estoy en misión en Brasil, en una ciudad al nordeste de Brasil que se llama Aquiraz, en la diaconía general de la comunidad, donde trabajo en la asistencia de formación. Entonces vamos a tener un curso bastante breve, tendremos apenas 3 clases. En la primera, hoy día esta que estás viendo, vamos a hablar sobre la intercesión de Moisés del Antiguo Testamento. Mañana en la segunda vamos a hablar sobre la intercesión de Jesús y en la tercera vamos a hablar sobre la intercesión de María, Nuestra Señora. Este curso va a presentar apenas algunos elementos fundamentales, algunas comprensiones esenciales para entender qué es la intercesión, en qué consiste, cómo funciona, para que así nuestra oración se vuelva más consciente y consecuentemente más eficaz. Bien, como decía, la intercesión es necesaria para toda la vida cristiana. O sea, siempre somos llamados a rezar por nuestra familia, por nuestros amigos, somos llamados a rezar por los que nos piden oración, por los más necesitados, en fin. Y en este tiempo particular somos llamados a aumentar nuestra intercesión. El Papa Francisco, por ejemplo, nos ha convocado a todos los católicos, incluso extendido su invitación a todos los cristianos a rezar más. Y también como comunidad Dios nos ha dicho de muchas formas que Él quiere que nosotros aumentemos nuestra intercesión. O sea, los que no interceden, que empiecen a interceder, y los que ya interceden, que intercedan más, que recemos más. Entonces podemos partir este curso preguntándonos, ¿qué es la intercesión? Bueno, el catecismo va a definir la intercesión como el acto de pedir en favor de otro. En el párrafo 554 el catecismo va a decir que ella nos conforma y nos une a la oración de Jesús, que intercede junto de Dios Padre por todos los hombres, en especial por los pecadores. La intercesión también debe extenderse a los enemigos, Entonces, el acto de intercesión es justamente pedir en favor de otro. Es pedir por alguien. Es asumir la posición de mediador. El que se pone, digamos, entre dos personas, en el medio de dos personas, y defiende la causa de alguien, de una de las personas. Por eso el intercesor también puede ser llamado como defensor, o incluso como en la Sagrada Escritura se llama abogado. En nuestro caso, nosotros nos ponemos en la presencia de Dios y le presentamos una intención, una necesidad de algún alma particular, por alguna intención, algo que está pasando, algo que nosotros pedimos que el Señor intervenga, alguna gracia que nosotros pedimos que el Señor derrame en favor de alguien, por alguna necesidad, en fin. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos en la intercesión. Pedimos que Dios intervenga, en la vida de los que más lo necesitan. Por ejemplo, en este tiempo, de los médicos, de las personas que están pasando por algún problema de salud, las personas que tienen algún tipo de problema financiero, por los gobernantes, en fin, todas las personas que están solas, todas las personas que más lo necesitan, para que Dios derrame gracias particulares en la vida de las personas por quien nosotros pedimos. Que derrame gracias de providencia, por ejemplo, en su providencia, que se manifiesta su providencia, y gracias particularmente de conversión. Que las personas se dirijan a Dios, que las personas orienten su vida para Dios y que acepten de Dios su amor, su misericordia tan necesaria y esencial para nuestra salvación. Entonces, ese es el objetivo de la intercesión. Si me preguntan cuál es el objetivo final, digamos, de la intercesión, ¿qué es lo que nosotros queremos obtener por nuestra intercesión? La salvación. La salvación de las personas, que las personas puedan mirar para Dios, volverse para Dios y acogerlo en su vida, acoger las gracias que Dios derrama, las gracias de la fe, la gracia de la esperanza, la gracia de la caridad, para que las personas puedan aceptar a Jesús y así
acoger la salvación que Él nos ofrece. ¿Ok? Y nosotros vamos a partir esta primera clase, como decía, hablando sobre una figura bíblica, que es la figura de Moisés. Moisés, nosotros sabemos que es importantísima figura en el Antiguo Testamento, que es una prefiguración del propio Cristo, que es el profeta que Dios suscita en Egipto para liberar al pueblo de Israel que está esclavo en las tierras egipcias bajo la opresión del faraón. Moisés, suscitado por Dios, en el libro del Éxodo cuenta toda su historia, y él también ejerce, después que el pueblo es liberado de Egipto, ejerce una misión intercesora. Y vamos a abrir, en tu Biblia puedes abrir en el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo del 7 al 14. Éxodo 32, 7 al 14. Como les decía, el pueblo de Israel fue liberado por la mano de Dios a través de Moisés. Entonces Moisés es el profeta que habla en nombre del Señor y que manifiesta su poder también. Entonces podemos acordarnos de las plagas de Egipto, podemos acordarnos también del episodio donde Moisés abre el mar rojo, para que el pueblo atraviese el mar rojo y sea liberado de la esclavitud del Egipto, y empieza una peregrinación en el desierto. Sale del Egipto y empieza una peregrinación en el desierto rumbo a la tierra prometida, porque Dios libera a Israel y le promete lo que no tiene. Israel era peregrino, no tenía dónde vivir, no tenía raíces, y en ese tiempo la tierra era muy importante porque era entendida no solo como una seguridad, sino también como una identidad del pueblo, identidad cultural, identidad religiosa. Entonces el pueblo de Israel recibe la promesa de Dios de una tierra y está en camino a esa promesa en el desierto. Una peregrinación que nosotros sabemos dura 40 años y que Moisés también conduce a ese pueblo. Y en determinado momento Moisés sube a la montaña para escuchar de la parte de Dios. Dios se manifiesta a Moisés y le da los 10 mandamientos. Pero Moisés empieza a demorar, y el pueblo que no subió a la montaña, que se quedó a los pies de la montaña, empieza a caer en el desespero, en la impaciencia, y crean para sí mismos, construyen un dios, un ídolo, un becerro de oro, como sabemos, que los historiadores dicen que era de ese tamaño, que era muy chiquitito, y a él le rinden culto, le rinden adoración. Y claro, sabemos que eso es el pecado de la idolatría, y que en el Antiguo Testamento es considerado el peor pecado de Israel, porque Israel tenía la predilección de Dios, ellos tenían el favor de Dios, habían visto la manifestación del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Sin embargo, se desvían del camino y quieren ser como los otros dioses y no ponen su confianza en el Dios de Israel, sino que crean para sí mismos dioses que, claro, no tienen cómo protegerlos. Entonces veamos qué es lo que Moisés hace cuando el pueblo de Israel cae en el pecado de la idolatría con este becerro de oro. La ira de Dios se levanta y Moisés intercede. Leamos en Éxodo 32, del 7 al 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y prestándole ofrendas. Y dicen: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Además, el Señor le dijo a Moisés: me he fijado en esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo en enojo y voy a acabar con ellos. O en otras traducciones dirían: deja que desate mi ira contra ellos. Pero de ti voy a hacer una gran nación. Eso le dice a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Mira, este pueblo no tiene remedio, el pueblo cayó en la idolatría, se desvirtuó y quiero que mi ira se desate contra ellos. Voy a acabar con ellos, pero de ti no te preocupes, de ti voy a hacer una gran nación. Moisés, sin embargo, volvemos a la lectura, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras: Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder, o con gran manifestación de tu poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios: Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas, para borrarlos de la superficie de la tierra? Deja ya de arder de enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac, Israel, o Jacob. También otras traducciones pueden decir que Jacob y Israel son la misma persona. A quienes juraste por ti mismo y les dijiste: haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se la daré como su heranza para siempre.
Eso es lo que Moisés le dice a Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, oye, mi ira se va a desatar contra este pueblo, quiero destruirlo porque son unos idólatras, porque son unos traidores, porque son unos cabezaduras, y de ti voy a hacer un pueblo grande, no te preocupes, tú vas a estar bien cuidado. Pero ¿qué es lo que Moisés le dice? Bueno, sí, Señor, realmente cuídame, acepto, este pueblo no merece vivir. No es lo que dice Moisés. Moisés se pone entre Dios y su pueblo y defiende la causa del pueblo. Y comienza a dialogar con Dios, le presenta a Dios la causa del pueblo, la vida y la salvación del pueblo. Y les dice que le pide a Dios que calme su ira y que desista de los planes, que Dios tiene de destruir al pueblo que sacó del Egipto. Y lo hace de varias formas. O sea, recuerda que lo que Dios hizo, les dice, mira, tú mismo sacaste a este pueblo de Egipto con gran manifestación de tu poder. Después dice que es lo que los egipcios van a decir, va a dejar que lo deje. Eso es claro, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento existe, principalmente en la tradición que escribe el libro del Éxodo, se personifica a Dios de una forma muy humana para demostrar. Entonces, como que Moisés le dice, mira lo que van a decir de ti. Dios va a dejar que los egipcios digan, Dios los sacó con mala intención de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra. Y después le dice, apela a su misericordia que se manifiesta a través de las generaciones. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob, porque a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y toda la tierra que les he prometido a ustedes se las daré como herencia. Entonces, apela, digamos, a las promesas de Dios, a las promesas que Dios había hecho a su pueblo, de multiplicar la descendencia de Abraham, que ya estaba presente en las 12 tribus de Israel, que habían crecido en estos 400 años en el Egipto, entonces ya eran un gran pueblo, una gran nación, y que estaban caminando a la tierra prometida. Entonces Moisés, digamos así, entre comillas, le recuerda a Dios sus propias promesas. ¿Para qué? Para que Dios desista de desatar su ira contra su pueblo y destruir su pueblo. Y en el versículo 14, el autor sagrado va a decir que el Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Entonces Moisés logra que Dios desista de su ira. Apenas es necesario tener bastante claro que esa figura bíblica de la ira de Dios por el pecado de su pueblo, o sea, la ira de Dios es real, existe una ira que se levanta dentro de nosotros cuando vemos una injusticia, cuando vemos el pecado, y eso es real. Sin embargo, también es una figura bíblica propia del Antiguo Testamento, donde nosotros vemos que existe un lenguaje bélico. Se muestra el poder de Dios con el castigo de los pecadores. Y como decía, Dios es presentado con bastantes trazos humanos. Sin embargo, nosotros sabemos que el castigo por nuestro pecado somos nosotros mismos que nos lo infligimos. Somos nosotros mismos que nos obtenemos, digamos, que nos merecemos el mal por nuestro pecado. No es Dios que nos castiga con ira porque tiene rabia de nuestros pecados y quiere destruirnos por eso, sino que somos nosotros mismos que nos destruimos cuando elegimos el pecado. Entonces es apenas una figura bíblica, una forma de presentarlo que, como decía, es propia del Antiguo Testamento. Solo quería dejar eso bastante claro. Bien, ¿qué es lo que pasó en este relato bíblico? Moisés intercedió. Moisés intercede. Esta es la intercesión de Moisés. Moisés, como decía, se pone entre Dios y su pueblo que ha pecado y pide a Dios le pide a Dios que desista del castigo que había pensado para su pueblo. Y claro, Dios, como vemos, renuncia a la idea de destruir Israel. Sobre esta intercesión podemos hacer 3 observaciones que son útiles para nuestra intercesión. O sea, es importante que veamos la intercesión de Moisés y que la traigamos también a nuestra realidad y que nos enseñen a rezar, a interceder. Entonces la primera, y eso es muy importante lo que vamos a decir ahora, porque también es uno de los fundamentos de la intercesión, vemos que Dios le dice a Moisés qué es lo que quiere hacer. Mira qué interesante. Dios, no les puedo escuchar para preguntarles, pero voy a hacer una pregunta que es, ¿ustedes creen que Dios necesita decirle a Moisés qué es lo que va a hacer? ¿Dios necesitaría decirle a Moisés, mira, quiero destruir mi pueblo porque ha pecado?
¿Dios realmente necesitaría decirle a Moisés qué es lo que quiere hacer? La respuesta es no. Dios no necesita decirle a nadie qué es lo que va a hacer, porque Dios es Dios. Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y no necesita decirle a nadie qué es lo que va a hacer. No necesita pedirle permiso a Moisés, porque Dios es infinitamente superior a Moisés, y de hecho Moisés obedece a Dios. Moisés obedece a las órdenes de Dios. Entonces no necesitaría preguntarle ni contarle qué es lo que quiere hacer. Sin embargo, Papa Benedicto XVI nos dice por qué Dios le cuenta a Moisés qué es lo que quiere hacer. Papa Benedicto dice que la intención de Dios al contarle a Moisés qué es lo que quiere hacer es justamente suscitar una acción. Dios podría haber mantenido a Moisés en la montaña, haber destruido el pueblo, y cuando Moisés bajase, haber visto que el pueblo estaba destruido y Dios haberle contado, digamos, mira, se hicieron esto, yo hice esto porque me enojé. Sin embargo, Dios le cuenta a Moisés porque Él quiere suscitar en Moisés una acción. Dios quiere que Moisés interceda. Y ahí es donde está el fundamento de toda la intercesión, porque de hecho muchas veces nos podemos preguntarnos, ¿por qué si Dios es omnisciente, o sea, lo sabe todo, omnipresente, está en todo lugar, y omnipotente, todo lo puede hacer, Dios no tiene límites? Entonces, ¿por qué Dios necesitaría intercesores para realizar su obra? ¿Por qué Dios, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, por qué Él querría que nosotros intercediéramos? Sí, Él podría poner fin a esta pandemia sin intercesión. Él podría operar la salvación en la vida de muchas personas sin necesidad de nosotros rezarnos, sin necesidad de que nosotros rezáramos por ellas. Porque Dios necesita de intercesores. La verdad es que Dios no necesita de intercesores. Sin embargo, Él quiere necesitar intercesores. Él quiere que el hombre también participe de esta obra redentora. Dios quiere que el hombre también con su libre libertad, con su libre acción, con sus actos libres y con su libertad, Él diga también que quiere participar y que quiere que Dios realice la obra de salvación, la obra de misericordia. Él espera también nuestra participación. De hecho, podemos comparar esta necesidad, este deseo de Dios de que el hombre participe de su salvación con la conocida frase de San Agustín, que dice: aquel que te creó sin ti no puede salvarte sin ti, porque Dios necesita, digamos, que el hombre acoja libremente esta salvación. Dios quiere, porque nos hace libres, que el hombre diga si quiere o no acoger los bienes de Dios. Y la intercesión es una forma, dentro de toda la raza humana, de toda la familia humana, que el hombre se dirija a Dios y diga: sí, queremos que intervengas, sí, queremos que nos salves, sí, queremos que nos perdones, queremos que, por ejemplo en el caso de Moisés, queremos que perdones nuestro pecado. Somos pecadores, pero queremos tu perdón. Queremos que derrames tu misericordia sobre nosotros. Entonces también ese es el misterio de la intercesión. Dios quiere intercesores porque quiere que el propio hombre pida. Y de hecho, María en las apariciones de Fátima dice que hay muchas gracias que Dios no derrama porque el hombre no las pide. Porque Dios nos hace libres. Entonces la intercesión está directamente vinculada al misterio de la libertad humana. Dios no interviene, muchas veces no interviene sin nuestra intercesión, porque Él nos deja libres. Y quiere que nosotros, con nuestra oración, con nuestra acción activa, porque la intercesión es una acción activa, nosotros tenemos que interceder, no son apenas buenos sentimientos. Ay, quería tanto que esta pandemia acabara, ay, quería tanto que todos los hombres fueran salvados por Dios, todos los hombres tuvieran la misericordia de Dios. No son solo buenos sentimientos, sino que es una acción. Con esta acción nosotros estamos diciendo a Dios: sí, queremos que intervengas. Por eso Dios le dice a Moisés qué es lo que quiere hacer, para suscitar en Moisés una acción. Segunda observación, segundo punto. Moisés, como decía, pide. Moisés realmente ejerce una acción. La intercesión es una acción de oración, una acción oracional, y sabemos que la oración, como el propio catecismo nos dice, es una acción conjunta entre Dios y el hombre. No es solo Dios que hace y el hombre no tiene ningún tipo de incidencia en el acto de la oración, no. El hombre tiene que dirigirse a la oración y dialogar con Dios. Y Dios también derrama su gracia en el hombre, lo capacita de poder comunicarse y estar en comunión con lo sagrado, con lo divino.
Entonces es una acción en conjunto. Dios habla con el hombre y el hombre habla con Dios. No es un monólogo. Mono quiere decir uno. Por eso existe la diferencia en los audífonos de mono y estéreo. El estéreo es cuando están los dos, por los dos parlantes, y mono es cuando es el mismo sonido. Bueno, es apenas una comparación para acordarnos de eso. Y es lo mismo, monólogo es apenas una persona que habla. Y diálogo es cuando dos personas hablan. Y la oración es un diálogo. Y la intercesión es una forma de oración. Por eso vemos que Moisés dialoga con Dios. Dios le dice qué es lo que va a hacer, Moisés le dice qué es lo que el Señor puede hacer, Dios le responde, y eso también lo podemos ver en otras figuras bíblicas del Antiguo Testamento que dialogan con Dios. Tenemos a Abraham, por ejemplo, que también intercede por la destrucción de Sodoma y Gomorra, para que Dios no destruya la ciudad de Sodoma y Gomorra, y se ve un diálogo. También tenemos varios ejemplos, tenemos principalmente los profetas, los jueces, en fin, varios mediadores que Dios suscita para poder relacionarse con su pueblo, y existe siempre un diálogo. Entonces, ¿qué es la intercesión? Es un diálogo. Es un diálogo. Necesitamos pedir al Señor, necesitamos hablar con el Señor y decirle qué es lo que las personas necesitan, qué es lo que necesitamos que Él haga, por qué queremos que haga eso, y tenemos que recordar también los grandes hechos del Señor. La oración también debe ser llena de alabanza. Vemos aquí que Moisés recuerda los hechos de Dios. Mira, tú sacaste tu pueblo de Egipto con gran poder, manifestaste tu poder. Entonces también en nuestra oración podemos acordarnos: Señor, tú eres grande, tú eres digno de todo amor, tú todo lo puedes realizar. Por favor, así como derramaste tu misericordia en tal ocasión en mi vida, en la vida de esta persona, derrama también tu misericordia en la vida de esta persona por la cual te estoy pidiendo, en esta intención en particular. En fin, la alabanza que genera este diálogo con Dios. La intercesión es un diálogo, nosotros tenemos que insistir, como vemos también, por ejemplo, en la parábola que Jesús cuenta en el Evangelio, de la viuda y el juez, que la viuda va, habla con él, insiste, hasta que el juez le da lo que ella quiere. Porque existe esta insistencia, esta persistencia que también se da en el diálogo de la oración y de la intercesión. Por eso, a veces cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, nosotros no podemos ponernos como niños que se enojan porque Dios no les da lo que quiere y tienen crisis de fe. Yo pedí, Dios no me dio. Eso demuestra una gran inmadurez espiritual, incluso humana. Lo que nosotros tenemos que hacer es insistir. Bueno, Dios no me dio, puede ser por algún motivo, pero principalmente puede ser porque Él quiere que yo insista en mi oración. Quiere, entre comillas, quiere ver cuánto realmente yo quiero que me conceda esta gracia que estoy pidiendo. Entonces, segundo punto, Moisés pide, Moisés se pone en diálogo con el Señor. Nosotros tenemos que parar y rezar. A veces decimos así: voy a rezar por ti, y ponemos las manitas en el WhatsApp, pero después no nos dedicamos a la oración, no gastamos tiempo en la oración. En nuestra oración personal no dedicamos un momento a interceder. En nuestro día no rezamos el rosario. No paramos para rezar, o lo rezamos haciendo otras cosas, pero no nos ponemos realmente en presencia de Dios, contemplando los misterios y pidiendo que el Señor derrame su gracia. Y es necesario que exista este diálogo, es necesario que exista este momento invertido en la oración, en el diálogo con Dios. Y el tercer punto, hablamos que Dios quiere necesitar intercesores en el primer punto, cuando recordamos que Dios le dice a Moisés qué es lo que quiere hacer. En el segundo hablamos sobre el diálogo, que es la oración y que es la oración de intercesión, y vemos que Moisés le pide a Dios y entra en diálogo con Dios. Y el tercero es que Dios le concede a Moisés lo que Moisés pide. Moisés logra con su intercesión conmover el corazón de Dios, y eso es muy importante, chicos. La intercesión realmente nos concede, nos alcanza las gracias que nosotros pedimos. Eso es real. Y nosotros tenemos que ir a la intercesión con fe. La fe, sí, es una gracia, es una virtud teologal que solamente puede ser realizada por Dios en nuestra alma. Y todos nosotros, todos los bautizados, la tenemos por la gracia santificante que recibimos en el bautismo. Y podemos pedir en momentos particulares gracias actuales de fe que nos den una fe más grande, digamos, más expresiva, que nos permita hacer actos de fe más grandes en momentos necesarios. Y uno de esos actos grandes de fe es la intercesión. Necesitamos rezar confiando y creyendo que Dios puede realizar lo que nosotros estamos pidiendo.
Es lo que nosotros muchas veces llamamos de rescates imposibles. Dios puede realizar obras que tal vez nosotros creemos que son imposibles que sean realizadas. Pero acordémonos que para Dios nada es imposible. La fe en el Dios de lo imposible reside en el corazón del cristianismo. Porque acordémonos que el ángel Gabriel lo dice en la Anunciación. O sea, en el momento donde el verbo divino es generado en el vientre de Nuestra Señora, encierra con la frase, para Dios nada es imposible. Entonces, el inicio, podemos decir así, del encuentro de Dios con el hombre, que es el momento de la encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el seno de una persona, como es la Virgen María, de una humana, digamos así, una persona humana, en ese momento del encuentro de lo divino con lo humano, que cambió para siempre la historia de la humanidad, reside la fe en el Dios de lo imposible. Para Dios nada es imposible. Entonces necesitamos también interceder con esta fe, con esta postura. Necesitamos interceder también con esta certeza, como se dice aquí en Brasil, se dice mucho esa expresión, con esa certeza de que Dios puede realizar lo que nosotros pedimos. Ojo, eso no quiere decir que Dios va a hacer todo lo que nosotros queramos. Dios no es un mago y tampoco está aquí para satisfacer todos nuestros deseos, todo lo que queremos, todo lo que queremos, todo lo que pedimos. Está todo en un misterio de la voluntad de Dios, pero sí todo Él lo puede realizar. Y lo que no realiza permanece dentro del misterio de la voluntad de Dios. Por eso es importante siempre pedir con humildad. Siempre pedimos con humildad. Nunca pedimos exigiendo cosas. Bueno, Dios, tú todo lo puedes realizar, porque no realizas lo que estoy pidiendo. Moisés no hace eso. Moisés se pone en postura de humildad y le pide a Dios, sabiendo que Dios tiene el poder de desatar su ira contra su pueblo, se pone en una postura de humildad, de siervo, y le pide humildemente que realice lo que pide. Porque Moisés tiene conciencia de que Dios puede realizar lo que él está pidiendo. Ok, entonces nos quedamos con todas estas reflexiones a partir de la intercesión de Moisés y también dejamos que ellas nos ayuden, nos iluminen para que comprendamos mejor cuál es la intercesión que nosotros podemos hacer. Una intercesión que sabe que es necesaria, que sabemos que es necesaria porque Dios quiere Dios quiere necesitarla, digamos, Dios quiere que sea necesaria. Una intercesión que es necesario que gastemos tiempo en ella, necesitamos establecer este diálogo con Dios, y una intercesión llena de fe, que sabemos que Dios todo lo puede realizar. ¿Ok? Que Dios nos bendiga y seguimos mañana hablando sobre la intercesión de Jesús. Shalom.